A'udhu billah minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abul Qasim al-Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Bueno, seguimos con la charla sobre las películas, cómo destruyen nuestra vida. Estamos en el episodio número 5. Vamos a continuar con las consecuencias que las películas traen a nuestra vida. Una de las consecuencias inevitables de las películas, más que todo las películas de la acción, las películas que más que todo le encantan a los jóvenes y a los hombres, las películas de como asuntos de policías, etcétera, etcétera, entre otras películas. Las películas simplifican los crímenes para nosotros. Por ejemplo, nosotros en nuestra vida diaria, ¿cuántas veces vamos a estar presente en una esencia de, por ejemplo, un asesinato, o un robo, o la drogadicción? Las películas muestran todo lo que nosotros lo consideramos abominable. Es decir, traen en la pantalla todos los pecados y en práctica. Quiere decir, tú vas a encontrar el ejemplo de todos los vicios en práctica. Un juez me contaba, dijo que hemos encontrado casos de una serie de robos y asaltos bien planeados. De tal modo que nosotros nos quedamos sorprendidos. ¿Cómo puede ser que este ladrón o este equipo de ladrones tienen todo bien planificado? Después de como 6 meses los hemos descubierto, los hemos detenido, los llamamos. Al final, una de las preguntas que le hemos hecho en interrogatorio, ¿cómo han podido planificar tan bueno sus planes de robo? ¿Sabe qué respondió el jefe de estos ladrones? Dijo, nosotros seguíamos a tal serie de Hollywood que es sobre los crímenes de los ladrones, los policías, etcétera, etcétera. Ahí nosotros seguíamos bien, con mucha atención esta serie, y ahí de esa película hemos aprendido cómo robar, cómo planificar, cómo no dejar rastro, etcétera, etcétera. Imagínate, el Sagrado Corán cuando habla de pecado, por ejemplo, de adulterio, dice, "Tilka hududullahi fala taqrabuha". Estos son límites rojos. Estos son los pecados. No lo acerquéis. Los sabios dicen, bueno, el pecado, cometer el pecado está bien claro. ¿Qué quiere decir no acercar al pecado? ¿Qué quiere decir? Los sabios dicen, interpretan esa ley del Corán, dicen, mira, cuando una persona quiere cometer un pecado, primero lo va a imaginar en la cabeza. ¿Cómo voy a empezar? ¿Cómo voy a planificar? Quiere decir, antes de empezar el pecado, primer paso es imaginar el pecado, planificar el pecado. A veces una persona necesita durante un tiempo ser discípulo de un maestro y aprender cómo hacerlo, cómo seguirlo. Por ejemplo, asesinato, despedazar un cuerpo. Hay una serie de Hollywood que se llama Dexter. Eso es como supuestamente un empleado de policía de Miami y va y descuartiza, por ejemplo, a los criminales, supuestamente. Pero te va a simplificar y facilitar crímenes. Bueno, supuestamente un policía está sacando la justicia, pero en otro lado ya está, podemos decir, enseñándote cómo robar, secuestrar y descuartizar a una persona. Quiere decir, las personas que siguen esa película, después de un tiempo, sin darse cuenta, ya son asesinos, descuartizadores profesionales. Incluso para la entrada de la película es todo pura sangre y derramamiento de la sangre. Y eso son, la verdad, cosas muy inhumanas que son una de las consecuencias de las películas. Quiere decir, te va a enseñar, te va a mostrar, te va a imaginar, poco a poco, cuando vas a imaginar 10 veces una cosa,
تلك حدود الله فلا تقربوها. No te acerques. No te acerques quiere decir no lo imagines, no lo veas. La persona que pone en público un gran pecado es un pecado mayor. Eso es fahsha. Fahsha significa perversión expuesta. Tiene más castigo que munkar. Munkar significa perversión oculta. Es mejor que una persona comete el pecado y lo oculte, es mejor que lo ponga en público, que lo enseñe a todo el mundo. Porque todo el mundo cuando lo ven, lo van a imaginar, se preparan mentalmente para cometerlo en cuando tengan disponibilidad y el motivo de hacerlo, ya lo saben cómo hacerlo. Eso es bastante peligroso. Entre estas cosas, por ejemplo, perversiones sexuales, lo va a enseñar bien. Por ejemplo, cómo ligar con una mujer casada. Usted busca en internet, ya sale como, no sé, 20, 30, 50, 100 de esos youtubers que ya te enseñan cómo ligar con una mujer casada, cómo quitar la novia de uno, cómo hacer esto. Un montón de cosas tan sucias ya salen en las películas, en estas enseñanzas y en todo lado. Y entonces una persona poco a poco aprenderá cómo hacer el pecado. Quiere decir, nosotros, nuestros hijos, todos son de la esencia pura. Pero este ambiente, nosotros podemos decir, tantas películas entonces, lo están manejando y no lo permiten pensar y lo llevan a donde quieren. Entre otros vicios como la droga, cómo se consume, de dónde se consigue. Hay también una serie que un maestro de química empieza a hacerlo. Empieza a ver, tiene una familiar enferma, empieza a producir y fabricar droga y venderlo. Entonces ahí en esta película, pregunta a tu joven, ya está siguiendo esta serie. Entonces esto es la verdad horrible. Esta mala educación que se enseña a través de películas. Entonces, una de las consecuencias de las películas es facilitar, simplificar crímenes, delitos, perversión, drogadicción, robo, prostitución, etcétera, etcétera. La traición, y eso es bastante fuerte y hay que tener en cuenta cuando nos acerquemos más a la gente pervertida, entonces poco a poco esa gravedad del pecado se pierde. Cuando el pecado para ti no es severo, no es grave, es ligero, lo puedes hacer ya. Es como tomar agua, es como beber agua. Una persona que una vez va a ver cómo matan a una vaca, le va a dar escalofrío, se va a asustar, le va a dar pena, que está viendo que están matando a una vaca. Pero el carnicero ya su profesión es matar la vaca, siempre cada día está matando, no sé, cientos, le da igual. Al respecto de los pecados, el creyente debe darle importancia al pecado. No, es pecado, no puedo cometerlo. Pero las películas tienen la misión de facilitarlo, simplificarlo, ponerlo leve, ligero. Todo el mundo lo está haciendo. Todo el mundo hoy en día, por ejemplo, dice, todo el mundo es gay, todo el mundo es lesbiana, todo el mundo es sucio, todo el mundo son malos, ya hacen todo, ya no es nada. Y incluso ponen a su protagonista ejercer ese pecado y ese vicio. Era una película de, no sé, 2 policías, y esos policías cuando querían pasar bien, empezaban a emborracharse. Entonces una persona cuando veía a estos 2 policías que eran amigos, eran muy buenos en su trabajo, todo eso, pero cuando llegaron a la casa, su diversión era emborracharse. Entonces la gravedad de emborrachamiento se quedaría como ligero. Un joven que vea esa película dice, el vino no es nada, no importa, todo el mundo lo toma. Y entre otras cosas. Por ejemplo, ya esto de sin hijab, que es algo normal, así como demasiado normal, o tal vez el hijab es demasiado feo, porque las películas muestran
¿Cuántas veces, yo te pregunto, cuántas veces has visto alguna película de Hollywood que la mujer protagonista, una mujer linda con hijab y que sea una mujer que pueda jugar, o el rol que tenga era el mejor primera protagonista? ¿Cuántas veces has visto? Eso es la pregunta. ¿Cuántas veces has visto que un buen musulmán creyente, practicante, un musulmán con pensamiento sabio, por ejemplo, sea maestro en una universidad y que sea la persona útil de la película? ¿Cuántas veces? 2.000 millones de musulmanes, todo lo malo. Pero al contrario, yo te pregunto, ¿cuántas veces has visto que el protagonista de la película sea un ladrón que robe de los bancos o sea una contrabandista y te encante? ¿Cuándo has visto que la mujer acuesta con varios protagonistas de la película, sea una mujer así como la mujer fácil y que sea la protagonista de la película? Que durante la película ha acostado con 5 hombres y no pasa nada. Y eso es como dice, la mujer inteligente, la mujer que sabe cómo gozar, ¿no? ¿Cuántas veces has visto? Y estos son bastante peligrosos. Entonces, una de las consecuencias de las películas es facilitar el pecado. Acostumbrarnos a ver el pecado nos hace ejercer el pecado. Y así nos alejamos de Dios. Inshallah, seguimos en el siguiente episodio de esa charla con otras consecuencias de las películas, entendiendo cómo las películas nos están destruyendo la vida. Que Dios les bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.